Somos Isa y Lu, psiquiatra y psicóloga, pero sobre todo amigas, que saben lo que es estar de un lado y otro del espacio terapéutico. Ojalá lo disfrutes, Porque al final, de terapeuta y loco, todos tenemos un poco. De Terapeuta y Loco, Todos Tenemos un Poco es un espacio autofinanciado y sin fines de lucro. Si querés apoyarnos para que siga vivo, podés hacer tu donación a través de la página www.patreon.com/De Terapeuta y Loco Podcast. Hola, hola, bienvenidos y bienvenidas. Buenas noches. Buenas noches, Isa, qué gusto estar nosotras. Hacía días no estábamos vos y yo solitas por acá. Así es, siempre nos gusta tener estos espacios donde reencontramos como aquellos inicios de este podcast que hoy llega al episodio 6-7. Increíble, realmente increíble. Yo cada semana cuando estamos viendo y subiendo los episodios ya en las plataformas de audio y esto, veo el número y todavía me sorprende. Sí, no se me olvida la primera vez que lo hablamos. Y bueno, y queriendo hacer algo lindo, algo bueno, algo que aporte, más no así algo perfecto. Definitivamente. Y es que hoy hablamos justamente de los hijos y las hijas de la perfección. ¿Qué pasa cuando lo que nos han enseñado es que somos valiosos o somos merecedores de cariño a partir de ser perfectos? Y donde se nos exige y donde aprendemos a tener miedo y a estar todo el tiempo como en un estado de alerta permanente por querer hacerlo todo de una cierta forma, porque como dicen por ahí, si las cosas no se hacen bien, mejor no se hacen, ¿verdad? Y crecemos con esa cosa por dentro de estar todo el tiempo lidiando con la imperfección que nos es innata como seres humanos, ¿verdad? Entonces, hoy vamos a estar hablando de esto, de cómo es que crecemos siendo personas perfeccionistas, de cómo a través de la crianza muchos hemos desarrollado este rasgo y del impacto, sobre todo, que esto puede tener en nuestra salud y cómo sanar. ¿Verdad? Mucho de esto. Y es lindísimo porque este tema viene sugerido por alguien que nosotras queremos muchísimo, que ha sido parte de este podcast de distintas maneras y que ella a partir de su propio proceso y de su propio trabajo personal se da cuenta que ella está en la posición de ser una hija de la perfección y a la vez de haber sido una madre que pidió esto a sus hijos y pues ahora con sus hijos grandes logra ver pues los efectos de todo esto y también hacer una reparación, lo cual es muy lindo. Pero de todo este trabajo de ella viene este tema de hoy. Así que fue muy lindo porque cuando nos lo sugirió empezó a mover en nosotras como mucho y dijimos, wow, temazo. Ajá. Y en mi caso particular yo quiero contar una anécdota que me sucedió y voy a decir quién es, porque ya además lo pusimos en redes. Estamos hablando de Mari. Mari es la fotógrafa y la mentora de marca personal de la página Claroscuro, que les recomiendo vayan a seguir si no la conocen. Y Mari nos hizo las fotos para nuestro perfil del podcast y nos ha estado acompañando muchísimo, nos guió al inicio cuando estábamos formulando cómo aterrizar este proyecto. Y la cosa es que eso derivó en que yo también hiciera mis fotos de marca personal con Mari. Y recuerdo el día que llegó a tomarme las fotos, donde yo con todos mis complejos sobre mi físico y sobre cómo exponerme en unas fotos, me empecé a hacer un colocho mental porque yo soy muy perfeccionista con mis cosas y sobre todo a nivel profesional, tratando de hacerlo todo muy bien y que mi página de Instagram se viera muy linda y que tuviera un branding bien hecho y las diapositivas bien lindas. Y Mari me empieza a fotografiar y uno se siente súper expuesto y súper observado, ¿verdad? Con el lente. Y me acuerdo que en algún momento me dijo, cómprate un café para que en algunas de las fotos salgas tomándote un café. Y fue lo único que tomé, un par de sorbitos de aquella taza de café, y cuando nos despedimos, ya yo guardé todas mis cosas en el carro, Mari se fue en el de ella, empecé a sentirme horrible, además de todo se me bloqueó el carro, dejé las llaves adentro del carro se cerró y empecé a vomitar como en El Exorcista.
¿verdad? Yo vomitaba y vomitaba y vomitaba y uno de los guardas del parqueo del hospital se me quedaba viendo y me decía, doctora, ¿está bien? Y yo, obviamente no, ¿verdad? Vomitaba aquí terriblemente en el basurero. Y yo me acuerdo que me empecé a sentir muy mal por haber dejado la llave adentro del carro, por sentirme insegura de cómo salían las fotos. No sé, se me movieron un montón de cosas a partir de esa sesión de fotos que yo luego lo hablaba con Mari, ¿verdad? De cómo a través de esa experiencia me expuse mucho, perdí el control de muchas cosas. Obviamente confiaba mucho en el trabajo profesional de Mari, pero donde las cosas se salen del control de una persona perfeccionista se genera mucho malestar, ¿verdad? Entonces, para que sepan un poco la anécdota, al menos de mi parte, detrás de este episodio. Y es que realmente gracias por compartirnos esto, porque yo creo que ejemplifica mucho, ¿verdad? Una de las cosas que hay siempre en el perfeccionismo, que es la búsqueda de un control y una nitidez en las cosas que es imposible. Vos misma lo dijiste hace un rato, o sea, nuestra condición como seres humanos parte del hecho de que somos imperfectos. Entonces, buscar la perfección es arrancar buscando algo que no existe. Y yo creo que en algún momento vamos a tener que profundizar en esto, pero sí es importante hacer la aclaración de que cuando hablamos de esto, nosotros no estamos hablando de, ok, entonces seamos mediocres y no nos pidamos nada, no exijamos nada, nada, sino que estamos hablando de definitivamente en la perfección no es donde va a estar, porque como lo vamos a ir viendo a lo largo del episodio de hoy, hay muchas secuelas y hay muchas cosas negativas que vienen a partir de pedirnos estos niveles de perfección. Así es. De hecho, el perfeccionismo es un factor de riesgo, digámoslo así, psicológico para desarrollar muchas condiciones. Entre más perfeccionista sea yo, entre más me exija, más riesgo voy a tener de no cumplir estas expectativas autoimpuestas, y por lo tanto sentirme mal, sentirme fracasado, sentirme que mejor no, entonces no hago ciertas cosas, no me expongo, las rechazo o las voy postergando por miedo a fracasar. Y entonces me desanimo, me puedo sentir ansioso, me puedo deprimir, entonces menos hago las cosas y entonces más culpable me siento y entonces más voy perdiendo el control y el miedo ante el error hace que entonces me vuelva todavía más perfeccionista y ahí se convierte en un círculo vicioso que resulta muy lesivo, ¿verdad? Definitivamente, sí. Estos círculos dentro del perfeccionismo son importantes identificarlos porque normalmente son como cosas que como que succiona a la persona y entra en estos patrones de conducta en los que ha estado siempre. Y es que hoy estamos hablando no necesariamente de personas perfeccionistas o no exclusivamente de personas perfeccionistas, sino de personas que fueron criadas para ser perfeccionistas, porque fueron criadas en un esquema que pedía perfección. Y entonces dentro de este esquema estamos hablando de que se formaron algunas creencias y algunas ideas sobre el perfeccionismo que tienen que ver con, o sea, que están súper caladas y súper arraigadas. Porque, a ver, si pensamos en necesidades básicas de los seres humanos, pensamos en necesidades físicas, agua, comida, techo, calor, que sí, todo importantísimo. Pero las necesidades emocionales básicas de ser querido y amado incondicionalmente, eso es una necesidad emocional básica fundamental en la infancia. Los adultos podemos sobrevivir el rechazo, podemos sobrevivir el no tener amor incondicional durante un tiempo, podemos reencuadrar ciertas situaciones, pero en infancia el amor incondicional y la aceptación incondicional son necesidades básicas. Y cuando yo le pido perfección a alguien que no tiene la capacidad innata para ser perfecto, desde ya le estoy diciendo que yo no lo voy a amar incondicionalmente. Y ya desde ahí le estoy negando una necesidad básica. Y al igual que si yo le niego nutrientes en su dieta, va a haber una desnutrición emocional. Ya desde ahí estamos hablando de que uno de los pilares fundamentales de la nutrición emocional está creciendo por un lado donde no tiene que ir y va a dejar secuelas. Y ahora, yo creo que es como
muy interesante preguntarse de dónde surgen estos papás, estas mamás, estos patrones de crianza perfeccionistas. Porque finalmente criar hijos que queremos, más que perfeccionistas, que sean perfectos, ¿verdad? ¿De dónde surgen estas necesidades que pueda tener yo como mamá de que mi hija cumpla ciertos hitos, alcance ciertas expectativas, tenga ciertas, no sé, aspiraciones ella misma? Tiene que ver mucho con mi historia, ¿verdad? Y entonces sí vemos como que hay familias o personas donde los papás y las mamás tienen esta expectativa poco realista sobre sus hijos. Y son estos hijos los que vamos a llamar a los hijos del perfeccionismo, ¿verdad? Porque es justamente a partir de que yo tenga una hija que yo quiero que sea perfecta, que le voy a poner un montón de expectativas mías por mis propios rollos a mi hija, y mi hija va a creer que tiene que hacerlo todo a la perfección para complacerme a mí, porque el amor que yo le tenga va a estar supeditado a eso, ¿verdad? Entonces, muchas de las veces podemos encontrar en estos papás o en estas mamás un montón de historias que de verdad a mí me cuesta, creo que no hay recetas como de, si le pasa A, entonces va a ser B, porque no es así, que lamentablemente creo que a veces en redes se abusa de estas fórmulas, ¿verdad? De, si usted tuvo esto en su infancia va a tener un trauma de este tipo y entonces va a tener un problema de este. Las cosas no son así tan lineales, pero muchas mamás y muchos papás van a querer que sus hijos sean perfectos por su propia historia de vida, donde también hubo tal vez mucha carencia afectiva, y entonces creen que demostrar el amor va a venir a partir de ahí, de querer que sus hijos sean perfectos. Hay una frase de Louise Hay que a mí me encanta, que dice, somos todos víctimas de víctimas. Y para mí esa frase resume justamente lo que vos estás diciendo, ¿verdad? Es importante aclarar que cuando hablamos de estas cosas y cuando hablamos de padres y madres y de roles en crianza, la idea no es culpabilizar ni es señalar, incluso cuando hay patologías de por medio, incluso cuando hubo mala fe, o sea, esto que vos decías de que hay cosas que se simplifican muchísimo para efectos académicos, pero en la realidad y en el día a día todo es mucho más complejo. Y entonces es importante entender que posiblemente eso va a venir de una persona que también estaba muy marcada por ese perfeccionismo o que estuvo muy marcada por carencias y que está tratando de compensar algo a nivel inconsciente, porque estas cosas nadie las hace a nivel consciente, ¿verdad? Y creo que es importante que tengamos muy claro que la idea nuestra no es en ningún momento decir que, ¿verdad?, que ahí andan los papás compensando su propia historia, no. Nosotras sabemos que son procesos inconscientes y que estas cosas son cosas que se dan justamente por no haber podido o tenido las herramientas para poder trabajar su propia historia, para poder trabajar su crianza, para poder trabajar estas cosas, y entonces eso lo que hace es que lo trasladen a los hijos al ver a los hijos como espejo, ¿verdad? Tradicionalmente se ha visto a los hijos como una extensión de, sí, por eso le ponían Pedrito Junior, ¿verdad? Y era Pedro primero, segundo, tercero, cuarto, y ya iba por la 7ª generación y seguía teniendo el Pedro encaramado en alguna parte del nombre, porque era como la extensión del tatarabuelo. Y en esta extensión hay como una proyección de la propia historia de los padres, las propias necesidades que no se vieron resueltas, las carencias que tuvieron, las cosas que quieren que sean mejor, el qué dirán y el peso de la sociedad externa, ¿verdad? Si son personas que no saben manejar bien este peso de la mirada externa que siempre está. A mí me llama la atención, y hoy que estábamos con este tema, pensaba en un día que en uno de estos chats de la escuela, que son todo un tema, yo creo que los chats de las escuelas dan para un episodio, Isa. ¿Verdad? Pero un día que estaba en uno de estos chats de la escuela y hablando y de cómo funciona esto y cómo funciona el otro, y entonces de repente dice un papá, no, pero mi niña todo bien, se viste sola, el mío no, todavía no. Bueno, qué dichoso que tiene una hija perfecta. El mensaje de, sí, mi hija ya se viste sola, sí, vino en una cadena de mensajes. Claro, pero esta persona lo tomó de una vez como, me está diciendo que yo lo hice mal, porque, y es que la mirada externa a veces es muy pesada y hace que estemos completamente a la defensiva, y entonces estamos tratando de mostrar nada más las cosas positivas para ver si podemos cubrir esos huecos, esos vacíos y esas cosas imperfectas
tal vez le quito las comillas, imperfectas, pero reales. Correcto. Y además, yo creo que por otro lado, yo quisiera como decir, no tiene nada de malo tener expectativas sobre los hijos, ¿verdad? Es lo más natural de... Yo creo que no hay manera de no tenerlas. Creo que todas las mamás y los papás desean cosas para sus hijos desde, o sea, quienes los planeamos antes o desde el momento que es un bebé deseado, desde el momento que está en la panza, desde el momento que, o sea, hay expectativas, hay sueños, hay deseos. Dijo Lacan, el deseo antecede al sujeto, ¿verdad? Ajá, total. O sea, le ponemos nombre Ajá. a una criatura que todavía no conocemos. Nos soñamos si va a ser mujer, si va a ser hombre, cómo ir a ser, qué va a hacer, si va a jugar fútbol, si va a tocar piano, si va a pintar, ¿verdad? Ahora que decías esto del nombre, mi papá se llama Rodolfo igual que mi abuelo. Y yo me acuerdo cuando mi hermana menor iba a nacer, Carmen, que nació en febrero, ver un regalo de Navidad en diciembre para Rodolfo, ¿verdad? Porque en esas épocas no había ultrasonido donde se supiera el género. Entonces, Carmen iba a ser Rodolfo si era hombre, porque yo no fui, ¿verdad? Porque yo no fui Rodolfo, pero era esta cosa, esta tradición, y digamos, no es como que si usted se llama igual que su papá y que su abuelito y que todos, ¿verdad? No es como que le hicieron un daño, pero sí refleja, ¿verdad? Estas expectativas que siempre hay, que se depositan y que cumplen un montón de tradiciones y esta presión externa que vos decís, ¿verdad? Presiones familiares, presiones sociales, de cómo debería de ser uno como papá para caer como un buen papá o una buena mamá, ¿verdad? Y que no hay problema con esas expectativas siempre y cuando sean flexibles. Claro. Y cumplan un principio de realidad. Mi cuñada es bailarina y ella tuvo un estudio muchos años, daban clases de baile y ella siempre cuenta, o me lo ha contado y a mí me quedó grabadísimo, de una pequeñita que llegaba a clases de ballet con medias de fútbol. Porque lo que esta enana quería era jugar fútbol, pero su mamá no la dejaba porque tenía que bailar. Entonces, el tema ahí es que cuando son rígidas, son dogmáticas y no pueden cambiar en función de la personita que tengo enfrente, ahí es cuando hay un problema. Claro. El problema no es, ay, siempre soñé con los nietos y vos no quisiste tener hijos, ay, qué huevado, tendré que hacer el duelo, ¿verdad? El problema es, ¿cómo que no va a tener hijos? ¿Sí? Y se acabó el mundo y te dejé hablar y hice el drama. Porque no puedo respetar tu decisión, porque mis expectativas son tan rígidas y tan fuertes que no puedo, ¿sí? Trazarlas. Esto se ve mucho cuando hay bodas, cuando nacen bebés, cuando hay decisiones desde bailar o jugar fútbol hasta, bueno, o el varón que no quiere jugar fútbol o que no le gusta el fútbol, lo que le gusta a nivel de escogencia de carreras, o sea, en las familias muchas veces se ven este tipo de cosas donde cuesta mucho. Lo natural, lo usual, lo esperado, lo sano, digamos, sería que los padres puedan hacer un pequeño duelo de mis expectativas no se van a cumplir. Ok, listo, veamos qué es lo que mi hijo o mi hija quiere y que puedan alinearse con sus hijos. Está bien hacer el duelo también. Y porque además, muchas veces creen que es no aceptar a sus hijos y está bien hacer el duelo de sus propias expectativas porque las expectativas eran normales, pero flexibles. Y además estos duelos a veces pueden ser más o menos pequeños. Hoy casualmente hablaba con un paciente que cuando su hija nace, en el momento del parto, se dan cuenta que la niña tiene una trisomía y que tiene un síndrome de Down. Ellos no estaban preparados como familia para esto y entonces él me hablaba en relación al Día Mundial sobre el Síndrome de Down, de cómo él se da cuenta que, no sé, estando en la escuela, él todavía se imagina que su hija, no se imagina, piensa que su hija no es igual que el resto, ¿verdad? Y él me dice, yo no la quiero cambiar. Yo la amo así como es y la voy a amar siempre y yo no quisiera otra hija más que la que tengo. Pero siempre pienso, ¿verdad?, en que si fuera una niña sin esta condición, ¿cómo sería? ¿Verdad? Entonces hablábamos de este duelo que él como papá tiene que hacer, va a hacer y va a seguir haciendo por mucho tiempo, ¿verdad? Y eso le pasa a los papás con los chicos con cualquier condición, con cualquier situación. O sin condición.
o sin condición también, ¿sí? Porque es estas comparaciones como las que les decía del chat, ¿verdad? Donde, mi hijo todavía no se sabe poner las medias, entonces, ¿qué? ¿Estará mal? ¿Estará en menos? ¿Estará en más? ¿Estará...? Y esas comparaciones son parte de los procesos de crianza típicos de hijos del perfeccionismo. Ajá. Crecer en ambientes donde constantemente te están comparando con, donde constantemente te están diciendo que por qué no sos como, ¿ok? A ver, de nuevo, aquí necesitamos entender la línea delgada entre lo normal que nos pasa a todos y cuándo se sale de esa normalidad, como les decíamos con las expectativas. ¿Por qué? Porque la comparación en los seres humanos es absolutamente normal. Es normal, nosotros formamos nuestro concepto de identidad en base también a la comparación, a cómo soy yo, qué hago bien, qué no hago bien, qué hago bien en comparación con... Pero si yo crezco en un ambiente donde constantemente me están diciendo que yo no soy suficiente, porque no soy como, porque no hago como. O, como me decía una paciente el otro día, es que yo crecí siendo la inteligente y mi hermana la bonita. Es que yo, y esto lo escuchamos todo el tiempo, ¿verdad? Y entonces, donde estamos constantemente en este tipo de comparaciones, en este tipo de dinámicas, eso va creando esta sensación de yo no estoy siendo suficiente, necesito hacerlo mejor. No necesariamente siempre lo dijeron explícitamente. Tenemos un montón de comentarios que nos escribieron en redes a partir del episodio de hoy y en muchos sí era muy explícito. El 90, 100, 100, 100, 100, 90. ¿Por qué un 90 y no un 100? Ese es muy típico. Claro. Sí, ese es muy fácil de identificar, pero muchas veces no fue tan explícito. Pero era, sí, tuviste un 95, ¿viste? Que tu prima María se sacó un 100. Ay, sí, ¿verdad? Qué bonito, sos talla M y Margarita es S. Exacto. Y yo creo que hay que diferenciar, ¿verdad? Y algo que también es muy importante aclarar, que pedir la perfección o pretender la perfección en la crianza de nuestros hijos es muy distinto a querer fomentar el esfuerzo en nuestros hijos, ¿verdad? Muchas veces tenemos miedo, hay por ahí un video, un reel de Instagram, donde hay una mamá burlándose de cómo son las mamás actuales, ¿verdad? De, muy bien, mi amor, lo hiciste muy bien. No, perdón, se nota que hiciste un gran esfuerzo. No, a ver, seguirlo intentando, puedes hacerlo bien, ¿verdad? Y ella misma se va replanteando por todo lo que escucha de cuál sería la forma correcta de fomentar el esfuerzo en su hija, ¿verdad? Porque si le doy halagos, entonces la voy a frenar. Y si gesticulo mucho y grito mucho, entonces también la voy a frenar. Pero si soy muy fría, entonces no me voy a poder vincular, ¿verdad? Y estamos en esta constante autocrítica nosotras como mamás y los papás de querer hacerlo todo perfecto en la crianza. Y lo siento, la mala noticia es que, me perdonen el francés, la vamos a cagar en algún punto. Eso es inevitable. En varios. Sí, de hecho. Y probablemente nuestros hijos tendrán que ir a terapia tal vez algún día, por mucho que quisiéramos evitarlo. Pero entonces, está muy bien fomentar el esfuerzo en nuestros hijos, pero como vos decís, siendo flexible, prestando escucha y sobre todo teniendo empatía a cuando las cosas tal vez no salen tan bien, ¿verdad? Pero no queriendo controlarlo todo, porque lo que pasa ahí es que tendemos a maximizar los errores, ¿verdad? O lo que no salió bien, ¿verdad? Lo vemos como el todo y dejamos de lado las pequeñas cosas o los grandes cosas donde todo sí va funcionando de una forma adecuada, porque nos quedamos pegados en aquello que no fue y a partir de ahí es que señalamos o generamos esta sensación de que nuestros hijos podrían no ser suficientes. No solo por compararlos con otros, sino porque sus logros no los reconocemos y que los logros a veces pueden ser tan mínimos como que se sirvió el fresco sin regarlo, ¿verdad? Y nos quedamos solo en el error de que todavía no ha aprendido o no ha podido dejar el pañal, ¿verdad? Que hay que hacer balance, ¿verdad? De nuevo, la flexibilidad es clave, pero hablamos que cuando rígidamente tenemos comparaciones, cuando rígidamente hay expectativas proyectadas sobre los hijos que
no les permiten ser quienes desean ser. Cuando hay una condicionalidad del afecto, ¿verdad? Como esto de, sí, yo te muestro afecto y te muestro cariño cuando haces las cosas bien. Si no las haces bien, te descalifico, te invalido o te dejo de lado. Típicamente, es que usted que está de vago, es que usted que está ahí, todo el tiempo estoy insidiosamente hablándole y diciéndole cosas que está haciendo mal y no estoy reforzando, no estoy haciendo balance entre las cosas que tengo que corregir, porque hay que corregir, y las cosas que tengo, como vos decías, las cosas donde también tengo que llamar la atención. Estamos hablando que esas son cosas típicas que pasan en hogares donde se crece bajo la lupa del perfeccionismo. Correcto. Y ahora, ¿cuáles podríamos decir, se preguntarán muchos de ustedes, que son las consecuencias, digamos, de crecer con este miedo a esta, como también se le llama, retirada del amor, si yo no soy perfecto como hijo o como hija, ¿verdad? Porque muchos de nosotros crecimos, como lo decía Lucy, tal vez más inconscientemente o menos explícitamente bajo una lupa en la que creíamos que teníamos que ser perfectos o al menos acercarnos, ¿verdad? Su único trabajo es estudiar. Aquí en esta casa no se le pide nada más. O, ¿verdad? Las cosas se hacen bien o si no, mejor no se hacen, ¿verdad? Ese tipo de mensajes que a veces venían, de nuevo, probablemente muy bien. De un buen lugar, sí. De un buen lugar y además de papás que creían que esa era una forma correcta, ¿verdad? ¿Qué consecuencias puede dejar eso en los hijos? Bueno, la propia autoexigencia, ¿verdad? De que si no me va a salir bien, entonces mejor no lo hago y rechazo a portas de pronto hacer algo y entonces procrastino porque me da miedo equivocarme. Y ahí en esa que acabas de decir hay dos cosas, ¿verdad? Uno es la voz interna crítica durísima, cero compasiva, súper grosera, que es la típica que uno le dice a los pacientes, vos le dirías esto a tu hija. Vos le dirías esto a tu mamá, vos le dirías esto a tu hermana, vos le dirías esto a tu hijo, o a... Jamás. Pero hacia adentro, ¿verdad? Se dan permiso, porque todas esas palabras que alguna vez escucharon empiezan a tirárselas muy duramente. Y por otro lado es, a la hora de tener que hacer las cosas, hay un miedo terrible a fallar. ¿Por qué? Porque fallar lo he visto como algo catastrófico, como algo súper grave y como algo inmanejable en la vida. Entonces, si yo veo el fallo como algo inmanejable, y ya sabemos que está presupuestado el fracaso porque somos imperfectos, me va a dar terror hacerlo. Y entonces empiezan a procrastinar. Y empiezan a tirar hacia adelante, empiezan a no completar proyectos, a quedar en el estado de parálisis. Ante las situaciones y a tener mucho miedo también a tener éxito, porque si yo tengo éxito pero después no lo puedo replicar, y si yo tengo éxito aquí y después fallo, y si esto me sale bien pero y si detrás hay algo más, y ahí empiezan estos círculos viciosos donde la persona se boicotea mucho, tiene mucho miedo de ser un fraude, de ser un fracaso, de estar engañando al mundo entero, ¿sí? Y esto obviamente también está hablando del autoconcepto y que tiene la persona y de cómo está esa persona a nivel de autoestima, que la autoestima, Albert Ellis, el fundador de la terapia racional emotiva conductual, él se había peleado con el concepto de autoestima y él hablaba de que tenemos que hablar más de autoconcepto, porque la autoestima viene mucho de este constructo social. Y si este constructo social a mí me lo dan desde una cierta imagen de perfección o una cierta imagen de cierta manera, o sea, si ustedes cierran los ojos y piensan en un hombre con alta autoestima, posiblemente vamos a coincidir todos en ciertas características de cómo se vería el estereotipo de un hombre con alta autoestima o el estereotipo de una mujer con alta autoestima. ¿Qué tiene que tener una persona o qué tiene que hacer o qué tiene que ser para poder tener alta autoestima? Porque eso no viene muchas veces de imágenes que no me calzan con esto. Pero el autoconcepto tiene más que ver con nosotros. Ahora, en un hogar, o sea, con lo que yo veo en mí, que me gusta, que no me gusta, y con el balance que yo hago de esas cosas. Y cuánto trabajo en lo que no me gusta, pero me acepto a pesar de estas cosas. Ahora, si yo vengo de un hogar donde yo solo voy a ser aceptado si soy perfecto,
y entonces la prima sí era mejor, y el compañero que se saca el 100, y me refuerzan cada una de las veces en que yo fallé en algo, y cada una de las veces en que yo no hice algo está muy marcado, y es 100, 100, 100, 98, y entonces yo voy creciendo con la creencia de, claro, solo la gente que se saca solo 100 puede sentirse cómoda con su capacidad intelectual o con su desempeño académico. Entonces, yo no tengo derecho a sentir esto. Entonces vamos formando mucho de este autoconcepto en base a cosas externas. Y es muy tramposo, porque, a ver, vos decís, ¿verdad? Ahora que estabas como puntualizando estas consecuencias a nivel psicológico, ¿verdad? Hay miedo al fracaso, ¿verdad? Entonces, me cuesta mucho hacer las cosas porque no quiero que me salgan mal, no me puedo equivocar, pero fracasar, hay una frase por ahí de la gente que trabaja como en administración y en temas de negocios que dicen como que el fracaso es el camino a la excelencia, ¿verdad? Porque si no te equivocas, fracasás, entre comillas, y no vas a aprender, ¿verdad? La experiencia necesita del error para poder aprender. Entonces, hay mucho autosabotaje, mucha procrastinación y hay mucho miedo al error. Y además, ante ese error hay muy baja tolerancia, ¿verdad? Baja tolerancia a la frustración, y esto genera mucho malestar. Si una persona se equivoca y se da cuenta que se equivoca, pero no se podía equivocar, se frustra y no lo maneja bien, y entonces esto genera mucha angustia y mucha autocensura, y como vos decías, ¿verdad? Palabras súper groseras que se dicen de, es que sos una bruta, es que sos una vagabunda, una dejada, es que no te esforzás, ¿verdad? Y uno dice, como vos decías, ¿verdad? Esto no se lo dirías a la persona que tenés al frente. ¿Por qué te lo decís así tan crudamente a vos misma? Luego, digamos como, siempre pienso en una persona, que si está oyendo este podcast vas a ver que estoy pensando en ella, donde entonces, como te tratas tan mal, cuando realmente haces algo bueno, no te lo crees, no te lo validas, ¿verdad? Entonces yo me acuerdo de esta paciente que decía, no, es que si yo me saqué un 100 es porque el examen estaba muy fácil, ¿verdad? Entonces yo le decía, pero ¿te sacaste un 100? ¿Examen fácil o no? Qué dicha que sacaste una buena nota, reconocételo. Y no, es que no es mérito propio, pero eso siempre. ¿Verdad? O sea, entonces viene esto como, es tramposo, porque entonces no te puedes equivocar porque entonces te sentís mal, pero si te va bien, entonces no te lo mereces tampoco, ¿verdad? Y está este síndrome del impostor por ahí atrás. Es que cuando nosotros guardamos una creencia a nivel muy de estructura de quién somos, la mente va por la vida buscando evidencia de que esa creencia es cierta, no debatiéndola. Entonces, para poder mantener las creencias nucleares, la mente lo que hace es buscar cómo convertir la evidencia para que calce. O filtra y deja de lado evidencia que hace en contra, o la transforma para que calce. Entonces, o ese 100 pasa desapercibido y yo nada más veo los exámenes donde tengo el 80, o le doy vuelta y digo, no, pero es un 100, pero eso es porque cualquiera lo hubiera hecho. Pero entonces esos son todos los mecanismos que se van formando a partir de, yo crecí en un ambiente donde me enseñaron que no soy suficiente y que además de eso no merezco ser amado, porque no estoy siendo suficiente. Y sí, esto normalmente no lo ponemos en palabras. No es como que mamás y papás tendrían que ser muy sociopáticos para llegar a decirle a sus hijos, no te voy a querer a menos que sea suficiente. Yo creo que nadie... No, sí se dice esas cosas. Sí, bueno, pero en un eje 2. Sí. O sea, cuando estamos hablando de trastornos de personalidad o de personalidades muy complicadas, o sea, mamás y papás normalitos, digamos, o que tratan de hacer... Promedio. O sea, los que están haciendo lo mejor que pueden o transmitiendo lo mismo que aprendieron, normalmente lo que dicen es, esto no fue suficiente, tenés que mejorar acá, te marco esto, te señalo esto, te comparo, te doy, te digo, te hago, pero en el fondo lo que estoy diciendo justamente es eso. Y cómo se va interpretando es así. Entonces no es como que, o sea, mi punto era que conscientemente no es como que las mamás y los papás perfeccionistas estén tratando de decirle a sus hijos que no los van a amar si no son perfectos, porque igual los aman, pero lo que les sale natural por su propia estructura posiblemente es esto. Y la voz interna crítica casi siempre es la voz de alguna de estas figuras claves de nuestra historia,
que muchas veces se hablaba a sí mismo de la misma manera. Claramente, porque como decíamos antes, como dijiste, esta frase que me encantó, ¿verdad? Somos víctimas de víctimas, ¿verdad? Entonces, al punto que uno quisiera llegar, ¿verdad? Es usando aquí un concepto psicoanalítico, es pasar del yo ideal del ideal del yo al yo ideal. Y me explico. Todos crecemos pensando en una figura de mí misma que, digamos, tiene una serie de componentes a partir de las expectativas que mis papás tienen sobre mí y las que yo empiezo a socialmente creer que son las esperadas, que yo sea una persona exitosa en los estudios, que tenga una muy buena profesión, que alcance un cierto nivel económico, que además físicamente me vea de una cierta forma, que tenga una familia muy feliz, que además tenga principios y valores, ¿verdad?, acorde a lo que se espera dentro de mi cultura, tal. Entonces ese es un ideal que hay sobre mi persona. Ese es el ideal del yo. Pero finalmente yo voy a ir construyendo otras cosas a partir de las experiencias y habrá unas que me salgan muy bien y otras que no tanto. Entonces yo voy a tratar de ser un yo ideal, ¿verdad? O sea, que con lo que yo estoy sea lo ideal para mí y yo esté contenta conmigo misma, pero no a través de esa cosa imaginada que está por allá pintada como un objetivo a alcanzar, sino como sentirme más satisfecha desprendiéndome de todo lo que no logré alcanzar de acuerdo a ese imaginario, y estando contenta con este yo que finalmente se vuelve ideal para mí, por así decirlo. Y yo quiero aclarar que esto que vos estás diciendo no significa, entonces, que se contenta con cualquier cosa, sea mediocre, ¿verdad? Que mucha gente, yo creo que a veces lo han entendido así, cuando se hace este planteamiento de es el yo ideal. Este yo ideal donde yo busco hacer balance y estar satisfecha conmigo, ¿sí? Ahora, la única comparación que se vale es la comparación que hacemos con nosotros mismos. ¿Qué significa esto? Que si yo quiero mejorar en algo, la comparación tiene que ser conmigo, con mi proceso, con mis capacidades, con donde yo estoy, de donde estoy partiendo, y a partir de ahí proyectarme hacia donde quiero estar. Por ejemplo, si yo voy a correr una maratón, yo no puedo llegar a decir, bueno, ok, entonces yo voy a hacer el tiempo de los 10 mejores es yo voy a hacer ese tiempo. Yo nunca he corrido en mi vida. O bueno, tal vez a los 20, pero no por mucho tiempo. Entonces, no, ¿sí? Empiezo conmigo, empiezo a entrenar, empiezo a ver cómo yo me voy superando a mí misma. Y posiblemente nunca llegue, tal vez sí, pero existe la posibilidad de que nunca llegue a ese top 10. Y sin embargo, si yo sigo mejorando tiempo, si yo sigo entrenando, si yo sigo haciendo la maratón, si yo logro las metas que yo misma me estoy poniendo, entonces yo estoy avanzando, aunque no tenga la medalla. Sí estoy avanzando y sí estoy bien, aunque me esté conformando con la posición 247. Sí estoy bien, ¿por qué? Porque en cuestión de cierto tiempo yo sí estoy mejorando y sí estoy avanzando, pero digamos que me puse a correr ahorita, tengo 41 años, empecé a entrenar en este momento después de no haber corrido nunca en la vida, o sea, yo no puedo comparar eso con una persona que ha corrido durante 10 años o con una persona que corre todos los días, porque cuando hago esa comparación, que es la comparación, la receta perfecta para yo quedar mal, la comparación que hacemos con la persona que agarramos con pinzas y que tiene esa cualidad al por mayor, porque aparte de eso es típico del perfeccionismo, ¿verdad? Agarro con pinzas las mejores cualidades de todas las personas que tengo alrededor y digo, como yo no soy todo eso, yo no valgo. Y nos estamos olvidando de todas las cosas que esa persona tampoco hace bien, ¿verdad? No, con pinza, así, agarradito, sacadito de la cajita. Pero entonces la comparación que hacemos con nosotros mismos es la comparación que nos llevaría a este yo ideal. Correcto. Que, de nuevo, no significa que entonces hay que validar el esfuerzo de todo el mundo y a todos los maratonistas les damos medalla. No, sí, la medalla es para los que ganaron y sí, hay un tema de competitividad y todo bien con que exista.
Eso no significa que hay que hacer sentir bien a los que no les fue bien. No, pero si a mí no me fue bien y yo me doy cuenta que, puchica, estaba súper cansada, la verdad es que no entrené mucho, tengo que ponerle más en esto. Listo, yo puedo agarrar ese fracaso de no me fue bien para ver cómo lo hago mejor la próxima vez. Y si a mí no me fue bien a nivel de la competencia, pero yo digo, pero mejoré mis tiempos, estoy en todas, me siento súper bien, estoy súper feliz con la carrera que hice, desde mí hay un logro. Los demás no tienen por qué reconocérmelo, pero desde mí hay un logro. Entonces, esa es una mirada muy justa con nosotros. Desde el perfeccionismo esa mirada no existe. Ahí me acuerdo de 3 anécdotas, yo que me gusta compartir anécdotas. Yo soy terriblemente competitiva, dentro de mi perfeccionismo soy muy competitiva. Entonces, hace un tiempo yo empecé a nadar embarazada de mi primera hija y me acuerdo un día estando en clases de natación que yo estaba ahí contando piscinas, según yo a la par de un chavalo que estaba en el carril de la par. Entonces íbamos taco a taco, ¿verdad? Yo hacía una, él hacía una y llegábamos al mismo tiempo y no sé qué, pero de pronto no logré seguirle el ritmo, ¿verdad? Y el chaval empezó a nadar más y más y más rápido y jalaba, ¿verdad? Y yo casi ahogándome, y cuando terminó la clase me di cuenta que era uno de los instructores de la academia, que era un nadador profesional o al menos educador físico, alguien mucho más entrenado claramente que yo en mis pospartos. Entonces, ¿verdad? Yo decía, uy, qué vergüencilla, ¿verdad? Pero yo tengo ese chip de la competitividad muy metido. Entonces, con mis hijas, ¿verdad? A veces para que se pusieran las pijamas en la noche y que a uno le dicen como mamá que hay que hacer de esto algo lúdico para no estar peleando con los chiquitos, yo les decía, bueno, a ver, ¿quién se pone la pijama más rápido? Y las ponía a competir inconscientemente, ¿verdad? Hasta que un día mi esposo me dijo como, hey, ya cálmate, vos en todo buscas competencia, ¿verdad? Y yo, bueno, dije, sí, está bien, perdón, ¿verdad? No lo vuelvo a hacer. Y el chavalo entonces lo que hizo fue decirles, bueno, al que le van a ganar es al reloj. Vamos a poner el cronómetro a ver cuánto dura cada una, ¿verdad? Y no importa, aquí no le gana ella, ninguna se gana a la otra, sino que tienen que ganarle el reloj. A ver, y entonces ellas cuentan el tiempo, ¿verdad? Y yo como, ok, así se hace, ¿verdad? Pero gracias, yo por dicha, ¿verdad? Que hay alguien un poquito más sanito que yo a la par de mis hijas, porque yo las ponía a competir y él me dijo, no hagas eso. Y otra experiencia súper linda que tuve fue en un campeonato de taekwondo. Mis hijas entrenan taekwondo los sábados y el maestro que les enseña a mí me gusta mucho porque él dice, yo no las pongo, o la gente que yo entreno no es para que luchen, sino que lo que más hacen es aprender formas y toda la disciplina, digamos, de este arte marcial, no para competencias donde haya luchas, sino más como, ¿verdad?, todos los fundamentos y los movimientos del taekwondo. Y este señor hace un festival estudiantil donde participan varios colegios y gente, digamos, de distintos lugares donde él enseña, y lo que hace es que las competencias, qué sé yo, tienen que presentar una forma de taekwondo, los pone a competir de 3 en 3. Entonces todos los chiquitos van en tiros de 3, ¿verdad? Entonces van a hacer la primera forma, entonces van 3, compiten y les dan puntuaciones. Entonces esos 3 tienen medalla. Uno es bronce, otro es plata y otro es oro. Luego van otros 3, bronce, oro y plata. Entonces todos los chiquitos salen con una medalla y todos tienen esta sensación de logro y se van súper contentos con su medallita, ¿verdad? Que forma parte del campeonato, porque estamos en un contexto, y a esto es lo que quería llegar, que mucho depende del contexto en el que estemos. Si claramente yo soy atleta profesional y quiero tener una medalla de oro en las Olimpiadas, en la maratón, pues yo estoy ubicada en otro lado y me tengo que entrenar para eso, y como hay videos muy lindos, tal vez la primera Olimpiada a la que yo vaya no clasifique, y la segunda voy y estoy entre los 20 primeros, y luego entre los 10, y luego entre los 5, y si me sigo esforzando, tal vez algún día me gane una medalla. Pero en otros contextos es mucho más sano para nuestros hijos fomentar otras cosas como la participación, el respeto, la camaradería, ¿verdad? Y que todos los chiquitos salgan con una medalla, ¿qué más da? ¿Verdad? Pero no estar uno ahí como mamá y como papá, usted tiene que traer la de oro porque ¿para qué quiero yo la de plata? El que tiene la plata es el primer perdedor, ¿verdad? Que son de esas frases también que fomentan esta competitividad de forma horrorosa. Definitivamente, bueno, puntos para Walter, me encantó el toque del reloj. Okay. Pero es justamente eso, es aprender en ese proceso a
hacer una competencia con nosotros mismos. Ujú. Las redes sociales yo creo que ahora son un factor, y yo sé que le entramos durísimo a las redes sociales últimamente, pero son un factor agravante de este perfeccionismo, yo creo, porque sacan con pinzas lo mejor de la vida de cada persona. Claro. Entonces, en las redes sociales agarramos con pinzas lo mejor y lo que cada quien quiere mostrar, ni siquiera lo que se ve desde afuera, lo que cada quien quiere mostrar como lo mejor de su vida, y entonces empezamos a compararnos con todas esas cosas donde no sabemos el contexto, no sabemos las herramientas, no sabemos los recursos, no sabemos la vivencia, no sabemos la historia, y no tenemos idea de si nosotros podíamos estar en una competencia sana, incluso frente a esta persona. Claro. Entonces sí es súper importante esta parte de ir afinando la mirada. Y si ven estas cosas que hablábamos al inicio, que son importantes en los papás y las mamás, que era la flexibilidad, comparar con los propios procesos de los chicos, y ahí yo siempre les digo, ¿verdad? Yo sí creo que los chicos necesitan hacer su mejor esfuerzo en la escuela. Yo sí soy de esa idea. Pero hacer su mejor esfuerzo en la escuela no es lo mismo cuando al Huila no le cuesta. O sea, a mí no me interesa que un Huila que no le cueste me traiga un 100 sin haber estudiado. Obviamente, qué dicha, pasó. Pero no es el 100 que yo voy a reforzar. Yo voy a reforzar el 100 para el cual estudió o el 70 incluso para el cual yo sé que se esforzó un montón. ¿Por qué? Porque a mí me interesa reforzar el proceso, porque la vida está hecha de procesos. Y aquí hay otro tema con el perfeccionismo, y es que la vida es como, para mí, como una gran carrera de obstáculos, pero esos obstáculos son cuesta arriba, van en graditas. Entonces, cada vez que uno sube la siguiente grada y supera el siguiente obstáculo, uno logra ver los que siguen, ¿sí? Y cuando ves los que siguen, ves todo lo que hay adelante, ves todo lo que te puede faltar, ves todo lo que todavía sigue para hacer, ves todo lo que aún no has conseguido, lo que podrías conseguir mejor. Pero el tema es que no nos podemos olvidar de que hace 5 grados anhelábamos con estar en la grada que estamos hoy. Y reforzarlo y vivirlo y sentirlo. Y entonces, en ese proceso de ir viendo obstáculo tras obstáculo, lo que me cuesta llegar a cada obstáculo, yo no sé si voy a llegar a aquel que yo estoy viendo al fondo, pero hoy, aquí, ahora, estoy en una grada que yo quería estar hace X cantidad de tiempo. Y ahí yo puedo ir validando mi historia, no es ser mediocre y decir, bueno, si alguien quiere decir, ok, yo hasta aquí llegué, yo no tengo ganas de seguir subiendo obstáculos, también sería válido, creo yo. Pero no se trata de, ok, listo, como ayer quería estar donde estoy hoy, entonces ya hoy, ¿verdad? Estoy viendo para allá. No, sí, yo puedo estar viendo para allá y puedo decir, uy, y sigue. Pero también puedo validar lo que me ha costado llegar acá. Y lo que ha significado llegar acá. Y cuando aprendemos a vivir procesos, con sus fracasos, con sus caídas, con sus levantadas, con todo lo demás. Es como, a ver, quien sabe andar en bicicleta sabe que más de una vez se cayó, que más de una vez se raspó, que más de una vez puso mal el pie, que más de una vez enredó la cadena, que más de una vez no supo arreglar la bici, que más de una vez... Ese es el proceso para poder andar en bici. Sí. No podemos brincarnos a ese proceso y pretender andar en bici como la persona que estoy viendo en redes, o como la prima fulanita, o como quiere X persona, si yo no hago el proceso. Y entonces el proceso es justamente lo que hace que yo llegue al resultado. Si yo descalifico el proceso porque el proceso tiene altibajos, si yo descalifico el proceso porque en el proceso no han habido cosas buenas, si yo descalifico el proceso porque en el proceso hubo caídas, nunca llegué al resultado. Y eso es justamente lo que pasa en el perfeccionismo, ¿verdad? Que en medio de ese proceso yo quiero andar en bici, pero yo quiero que me salga la primera y no caerme, y no rasparme, y no tener que arreglar la cadena, y que nunca se me dañe la bici, y no se puede. Y entonces, ¿qué hago? Ay, no, yo no he aprendido todavía. Algún día lo postergo. Porque le tengo pánico a ese momento de caerme. Entonces lo empiezo a postergar. Sí. O digo que eso no es para mí. Y lo descalifico de una vez. Sí, yo no sirvo para la bici, no, quieras que no. Y ya lo descalifiqué y ya no está. Entonces es justamente esta procrastinación que hablábamos al inicio y esta tendencia a dejar
¿sí? A descartar un montón de cosas. Y de nuevo, es una perfecta receta para ser infeliz y seguirnos sintiendo poco suficientes si no aprendemos a vivir los procesos. Así es. Y en esa línea nos atrevimos para este episodio a pedirle a personas que nos siguen en Instagram que nos compartieran, digamos, testimonios de cómo habían crecido bajo este perfeccionismo. Cogimos unos cuantos porque por dicha nos mandaron un montón, súper lindos, y muchas gracias por compartirlos, unos más extensos que otros, y ahí tratamos con nuestras limitadas habilidades de edición, de imágenes para proyectar acá, pero les vamos a compartir unos que nos llegaron. Este dice así: en mi niñez, mis papás se separaron. Sentí la responsabilidad de ser una excelente estudiante, ya que cuando lo hacía mi mamá se veía aliviada y tranquila. Mi abuelita paterna me cuidaba constantemente y ella me enseñaba a trabajar bien en la escuela, teniendo cuadernos limpios y haciéndole mensajes a mi papá para que volviera. Ahora en la actualidad el sentimiento de culpa cuando fallo en algo es muy grande, porque siempre tenía que hacer todo bien. Pero aquí vemos esto de que el amor estaba un poquito como supeditado, condicionado, ¿verdad? Condicionado completamente a que tuviera el cuaderno limpio, a hacer notitas, ¿verdad? Y que algo como, por ejemplo, la separación de los papás, que no es responsabilidad nunca, jamás de un niño, de una niña como ella, ¿verdad? Tuviera que sentirse responsable de esto. Y ahí es lo que hablábamos, ¿verdad? Yo realmente no creo que estemos diciendo que esta abuelita quería condicionar el cariño y quería que esa fuera su intención inicial, pero es que en ese perfeccionismo sí se condiciona. Tal vez Isa, seguimos contando esos testimonios, por favor. Sí. Este otro dice: mi papá siempre me decía que podía hacer las cosas mejor cuando era una niña de 100 en cada nota, y cada logro era mi responsabilidad. Me gradué como médica y aún así sigue la presión de que hay algo más en lo que puedo ser mejor. Nunca se es suficiente. Nunca ser suficiente. Y de nuevo, voy subiendo las gradas, pero no logro ver para atrás lo que en algún momento me costó llegar a ese escalón, sino que veo siempre hacia adelante siempre hay alguien que puede tener algo más. Y a ver, somos 8.000 millones de personas en el mundo, ¿verdad? Siempre va a haber alguien con el pelo más largo, más corto, más flaca, más gorda, más bonita, más alta, más baja, más académica, más estudiada, con más especialidades, con más... sí, para arriba, para abajo, para los lados, o sea, para todos lados va a haber alguien con más, con menos, con... Y es importantísimo que uno diga, ok, pero en mis graditas, ¿dónde estoy? Ajá. Aquí tenemos otro que dice: soy la hija mayor. Mi perfeccionismo era por dar ejemplo y terminé enfermando y ansiosa. El peso que tienen a veces los hijos mayores, lo digo como hija mayor, ¿verdad? Que es esto, como tener que dar el ejemplo. Usted tiene que darle el ejemplo a su hermanito. O donde lamentablemente muchas veces son parentalizados en los roles por distintas dinámicas familiares, de nuevo, muchas veces sin ninguna mala intención de por medio, ¿verdad? De tenés que hacer esto, tenés que ayudar, tenés que ser independiente, tenés que ponerte a estudiar vos sola, tenés que sacar buenas notas, o cuida a tu hermano, cuida a tu hermana, ¿verdad? Donde necesito hacerlo bien para complacer o ayudar esa expectativa que tienen mis papás de mí, y termino enfermándome y estando ansiosa yo, ¿verdad? Tenemos otro que dice: una vez tuve una crisis ansiosa porque no salí de mejor promedio. Sentí culpa porque era, entre comillas, mi trabajo. Eso es típico, y de eso tenemos N cantidad. Sí, de su único trabajo es estudiar. Ajá, el de las notas, además, ¿verdad? El no poder validar nunca una buena nota, incluso. Sí. Sacarme un 98 en un examen y decirme que fui tonta por no tener el 100, lo que estamos diciendo, ¿verdad? Y además que ser uno inteligente o ser uno buen estudiante, tener un buen resultado académico, va más allá de un número, ¿verdad? Tanto más. Tenemos este otro que dice: vi un post que decía, el terapista hablando: you are a good person, sos una buena persona. Y yo: oh no, I tricked you too. Oh no, te engañé a vos también.
Eso es el síndrome del impostor, ¿verdad? Es la creencia que andamos por el mundo engañando a la gente. Y ojo, el síndrome del impostor no es un diagnóstico clínico del DSM-4, es un término que se usa para agrupar una serie de características al respecto, pero sí ejemplifica muy bien este tipo de sentimientos internos, de me siento como un fracaso, me siento como un fraude, siento que la gente si me viera realmente pensaría que yo no soy tan buena persona, tan buena estudiante, se darían cuenta que yo una vez copié en el examen, que yo una vez bullié a un compañero, que yo una vez hice algo malo, que yo una vez le saqué plata a la billetera a alguien, que yo una vez... Sí, entonces hay como una creencia de que esas cositas malas o esas cosas humanas que han habido en su vida la convierten en una persona poco suficiente, justamente porque posiblemente esta persona creció en un ambiente donde le dijeron que la única manera de ser amada o suficiente o buena persona era siendo perfecta. Y que además no aceptan una validación cuando alguien se les dice, sos una buena persona, o sea, finalmente es lo que le está diciendo el terapeuta, ¿verdad? No le está diciendo ninguna cosa que suene así como estratosférica, ¿verdad? Porque eso ya, cuando es una creencia que ya está anclada a nivel tan arraigado, ¿sí? Si pensamos en intensamente esas bolitas que formaban la identidad de la chica, ¿verdad? Cuando son creencias que ya están tan arraigadas en nosotros, no es nada más que alguien nos diga, no, yo veo que vos estás bien, vos todo bien. Realmente la persona tiene que poder cambiar la mirada hacia sí misma, porque nadie va a poder decirle, o sea, sí, evidentemente esa validación externa pues puede ayudar, pero en realidad lo que hace es un alimento del ego, ¿sí? Se queda muy superficial y no aterriza, no profundiza, y al siguiente error volvemos a lo más profundo. Esa persona tiene que hacer el trabajo y el cambio para poder llegar a esa creencia. Y con esto quiero comentar decirles un comentario que nos llegó en Facebook que dice: como perfeccionista es muy difícil manejar el fracaso o los errores. Cómo ser más compasiva y cómo evitar transmitir a otros estas exigencias. Y es justamente así. Tenemos que hacer el trabajo en nosotros para aprender a crear, o sea, es una construcción de una voz interna más compasiva, una voz interna con una crítica más dirigida hacia el crecimiento y no dirigida hacia el aplastarnos, y la construcción de una mirada interna distinta. Eso normalmente, mi forma de plantearlo sería terapia. O sea, básicamente lo que yo diría es eso se trabaja en terapia, porque uno incluso después de años de estar trabajando esa voz interna crítica y esa voz interna poco compasiva, de repente un día, no sé, yo me acuerdo un día que dejé las llaves de la oficina de Escazú y entonces era un enredo y tuve que cancelar al primer paciente para poder resolver. Y todo el camino, qué estúpida, ¿cómo me puedo haber pasado esto? No puede ser, es la segunda vez en el año que a mí se me olvida, pero ¿cómo puedo ser tan idiota? Y cuando me agarré yo dije, ay, ya, son unas llaves, por favor. Y eso después de años que ese tema de la voz interna crítica y una voz interna más compasiva ha sido parte de mis procesos terapéuticos. Entonces, después de muchos años, yo puedo sacarme de ahí a los 10 minutos. En otra etapa de mi vida, yo seguiría un año después recriminándome por las llaves y seguiría confirmando que qué babosa yo, ¿verdad? Porque cómo dejé las llaves. Y así con N cantidad de cosas. Claro. Entonces, realmente es un trabajo que uno hace, pero es importantísimo esto que vos decías, cómo no aceptar, ¿verdad? La dificultad para aceptar la validación externa es que no viene de afuera, que es donde lo están buscando siempre. O sea, la conducta se queda en seguir buscando esa validación que no tuve en mi infancia. Pero ya ahora como adulto, soy yo el que tiene que aprender a verse desde otra mirada y desde otro lugar. Y eso es un trabajo de terapia. Yo no sé si hay otra forma. Ahí sí, comentario muy de psicóloga, pero no sé si hay otra forma. Sí, aprender a quererse, aprender a validarse, aprender a tratarse con respeto es un ejercicio constante. A mí me pasó hace unos días, igual, con mis hijas, ¿verdad? Este ejercicio de la maternidad donde uno no termina de aprender, que yo les dije esto, ¿verdad? Alguna de ellas se dijo, ay, qué tonta que soy. Y yo le dije, no, mi amor, vos le dirías eso a fulanita, a tu amiga, o me dirías eso a mí, si me equivocara, ¿verdad? Y entonces, no, mamá, entonces les puse a hacer ese ejercicio.
Y a los días, igual, yo dije, uy, qué estúpida, se me olvidó sacar tal cosa. Mamá, ¿vos le hablarías así a alguien más? Mi amor. Sí, yo dije, bueno, que Moni, el mensaje llegó, el mensaje llegó. Bien, Isa, bien. Entonces, ese ejercicio constante, ¿verdad?, que uno hace con otros y que te lo reflejan a vos, es de todos los días y ciertamente acompañado en un proceso de terapia cala mucho más y se va logrando salir entonces en 10 minutos de ese autorrepudio por dejar las llaves. Sí. Tenemos este otro que nos dejaron que dice: se me ha exigido hacer todo bien y nunca pude poner límites a mis padres, aún es difícil, me frustra. Y creo que este es otro punto clave, ¿verdad? Este perfeccionismo con el que se nos crió o que se nos sigue exigiendo, ¿verdad?, requiere dentro de este proceso de validarme yo, tener este mejor autoconcepto, esta mirada interna más compasiva y menos crítica, también pasa por ponerle límites a las personas que nos están todo el tiempo más bien reforzando ese perfeccionismo. Y de nuevo, desde el amor, ¿verdad? El otro día alguien me dijo que había que actuar desde el amor y no desde la culpa. Y yo creo que eso es básico, ¿verdad? Y desde el amor propio y el amor a las otras personas, ¿verdad? Por mucho que sean tus papás o tus hermanos o gente cariñosa, hay que aprender a poner límites para que no sigan depositando todas estas cosas en vos que te hacen sentirte mal por no alcanzar esa perfección. Definitivamente, o sea, es esta necesidad emocional básica que tuvimos en infancia, cuando no fue satisfecha, igual que la desnutrición física sigue teniendo secuelas en la adultez, sigue teniendo secuelas como una desnutrición emocional en la vida adulta. Entonces andamos por la vida adulta buscando esta validación y sintiendo que no tenemos capacidad de decir lo que pensamos, lo que sentimos o de poner los límites necesarios, justamente porque nos quedamos como anclados en ese momento de la vida donde realmente no era factible hacerlo. Y ese es un cambio importantísimo. Hay un par más de testimonios que me gustaría leer ya para ir terminando, porque realmente me parecen muy, muy fuertes. Bueno, este es uno de ellos, ¿verdad? Ser perfecta a los ojos de mis papás, aunque no era lo que yo quería, ¿verdad? Este otro que creo que traduce también lo que decía Lucy hace un tiempo, de cómo uno se bloquea, ¿verdad?, por culpa de este perfeccionismo. Dice: no pude terminar mi tesis de licenciatura porque nunca fue perfecto y me bloqueé, ¿verdad? O sea, ahí como se van truncando, ¿verdad?, sueños y aspiraciones justamente por este deseo de alcanzar una perfección que además es imposible. Y que me transmitió, ¿verdad?, me conmovió mucho. Recuerdo que no me dejaban repetir comida porque no podía engordar, porque hacía danza, ¿verdad? Y creo que esto ejemplifica cómo a veces estas cosas pueden ser más o menos explícitas, y creo que habla de más de lo segundo, de algo muy explícito, de cómo se exigen unos ciertos estándares muchas veces en detrimento de la salud mental de las personas. Y creo que ejemplifica mucho cómo no siempre viene de la casa. Hemos hablado mucho de mamá y papá, pero, por ejemplo, en este caso, personas que han bailado siempre y los trastornos de conducta alimentaria sabemos que están muy asociados y no necesariamente venían desde la casa. Personas que estuvieron en colegios excesivamente exigentes y de repente en la casa no tenían rollo con que bajaran un poquito la nota, pero sí venía de los docentes, o a veces las otras instituciones, digamos, o los otros grandes grupos sociales y familiares, aunque no sea el núcleo familiar más nuclear, también pueden impactar en esta tendencia al perfeccionismo en distintas áreas. Sin duda. Y ya para cerrar, quisiera transmitir, además de lo que decía Lucía, de la terapia, de cómo reescribir esta narrativa interna, de ser más compasiva y de ser menos autocrítica, explorar el autocuidado sin culpa,
¿verdad? Poder permitirse hacer ejercicio, dormir bien, ponerle límites a personas que aunque sean muy cercanas en tu línea familiar o tradicionalmente, tener tus espacios de terapia, tener tus espacios de crecimiento personal y todo esto, verlo como una inversión en tu calidad de vida, ¿verdad? No tanto desde la culpa de decir yo no me puedo cuidar, yo no puedo hacer esto porque yo tengo que seguir, ¿verdad? Tengo que poder, tengo que lograr aquí y allá porque eso es lo que se espera de mí. Creo que eso es muy importante, poder empezar a practicarlo, sí, desde el amor propio y no desde la culpa, ¿verdad? Yo les dejaría ahí la tarea para quienes quieran hacerla, de escribirse a ustedes mismos. Escribirle a esa parte que busca perfección en un mundo y en una realidad donde la perfección no existe. Escribirle de los aprendizajes que van teniendo y contarle estas cosas que van aprendiendo de la vida. Contarle qué es lo que se van dando cuenta que es real y darle permisos. Isa les decía, dense el permiso a nivel concreto, pero también escríbanse y díganse que se dan el permiso. Junten las dos cosas, obviamente una sin la otra, ¿verdad? No va a ser tanto, pero si juntamos las dos cosas puede ser sumamente poderoso, porque entonces empezamos a reescribir esa narrativa en mi día a día, en lo que yo hago y también en cómo yo me lo digo y cómo mi mente lo va pensando. Si bien es cierto, no vamos a cambiar un patrón de conducta o de pensamiento de años, una vez que yo me diga sí, tengo permiso de descansar. Pero vamos poco a poco, reforzándolo, y el aprendizaje siempre se da a través de la repetición, recordemos eso, ¿sí? Y el aprendizaje es por ensayo y error en los seres humanos, también recordemos eso. Sí, un abrazo cariñoso a todas las personas que nos compartieron su testimonio. Muchos no los pudimos leer acá, de verdad, un abrazo grande a quienes nos estuvieron viendo ahorita en YouTube, en Facebook, y a quienes escuchan este episodio en cada plataforma. Nos apoyan muchísimo y nos estamos viendo la próxima semana con un tema nuevo. Muchas gracias por acompañarnos. Buenas noches. Buenas noches. Este podcast se encuentra disponible en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y en YouTube. Déjanos una reseña y tus comentarios en la plataforma en que prefieras escucharnos. También, si deseas más información, puedes seguirnos en Instagram de Terapeuta y Loco _podcast.